Hola a todos. Mi nombre es Isabela Quijano y junto con mis compañeros Cristian López y Juan Manuel Duzán vamos a hablarles sobre la historia política de Colombia, concretamente sobre los años 40. Bueno, a continuación hablaré sobre el contexto político y social eh, que se vivió en Colombia dentro de los años 1939 y 1945. Como muchos sabrán, en este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial en Europa y esto no solamente afecta a los países involucrados, sino que también afecta a muchos países a nivel mundial, entre estos pues Colombia. A continuación veremos qué pasa durante este periodo. En el año 1938 sube a la presidencia con el apoyo de los liberales moderados y los conservadores opuestos a la revolución que sucedió ese mismo año en marzo eh, por López Pumarejo, que fue el presidente anterior a Eduardo Santos. Este periodo de presidencia de Eduardo Santos fue de 1938 hasta 1942. Santos mantuvo algunas de las políticas de Pumarejo, de su predecesor, las cuales siguió impulsando la agricultura, la industria y el capitalismo, y mejoró mucho las relaciones con la Iglesia Católica y con el gobierno de los Estados Unidos. Durante su gobierno, en 1939, como lo mencioné anteriormente, estalla la guerra en Europa y esto conlleva que la Cancillería de Colombia y de Argentina propongan una reunión de ministros eh, en el país en Panamá, reunión que se lleva efecto el 21 de septiembre de ese año, y en este se firma un documento en el cual queda claramente establecido la posición de neutralidad y de solidaridad entre los pueblos americanos, y por su parte, Santos estrechó lazos aún más fuertes con el gobierno de los Estados Unidos. En este periodo de tiempo y desde antes, la población colombiana admiraba a los alemanes, ya que estos aportaron al comercio en la rama de los productos científicos y fueron pioneros en la aviación. Los alemanes ayudaron mucho al proceso de transporte de mercancía y el transporte de personas. Entonces, pues nada, los colombianos veían a los alemanes o sea, los idolatraban. Entonces, pues nada, esto también tuvo sus efectos a nivel social. Luego de este periodo, sube otra vez al poder el presidente Alfonso López Pumarejo, cual tuvo una presidencia en su segunda instancia de 1942 a 1945. En este periodo él no tenía mayores problemas con los simpatizantes nacionalistas ni con los fascistas. El 26 de noviembre de 1943 López Pumarejo declara la guerra a los países del eje y los conservadores liderados por Álvaro Gómez ofrecen seria oposición por la política exterior de este presidente. En Fusagasugá y en Villeta estaban recluidos todos los alemanes, japoneses e italianos que no pudieron viajar a sus países a tiempo por, pues antes de que empezara la guerra, o que de alguna forma quisieron, pues quedaron ya enraizados en Colombia y se quedaron acá. En este periodo, pues en este segundo periodo de López Pumarejo no hubo mucho éxito a nivel económico, ya que la economía se resintió por la baja del precio del café y por un serio desbalance en la economía al aumentar los precios de importación. Esto pues no ayudó mucho a su imagen. Y más adelante eh, surge una persecución contra los opositores a la política del gobierno, y esto desemboca en combates callejeros en Bogotá. Durante un desfile militar, el presidente López Pumarejo fue derrocado, siendo encarcelado junto a otros miembros de su gobierno. Eh, en el 7 de agosto de 1945, gracias a esto, asume la presidencia
interina el vicepresidente Alberto Lleras Camargo. Como podemos ver, este periodo de presidencia no fue muy largo, de hecho fue de un año prácticamente, y en este periodo de tiempo eh, termina la Segunda Guerra Mundial, pero Colombia estaba ya por iniciar un periodo de fuerte convulsión política que dura hasta nuestros días prácticamente. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, de que se acaba, y de todo el problema que contrajo, que vino consigo todo lo que trajo la Segunda Guerra Mundial y los problemas que empezaron a surgir a nivel político y social y económico en Colombia, pues surge lo que hoy seguimos viviendo, que son muchas problemáticas y muchas guerras. De hecho, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en 1948 después de salir de los tribunales donde estaba defendiendo al teniente del ejército Jesús Cortés, acusado por la muerte del periodista Eudoro Galarzán Osa. Pero pues ya esto... Bueno, pues ahora bien vamos a hablar sobre la violencia, la época de la violencia, que fue pues un periodo en la historia de Colombia que se desarrolló entre el año 1946 y el año 1958 y pues el cual fue el resultado de una suma de muchas diferentes tipos de violencias, tanto políticas, sociales, económicas, como también religiosas. Y pues a estas las unificó el hecho de que fueron impulsadas por los gobiernos de la época, que fueron pues, principalmente el liberador y conservador. Entonces, pues para un poquito de contexto, en 1945, tras la renuncia del presidente López Pumarejo y en la presidencia de Alberto Lleras Camargo, pues se celebraron las últimas elecciones pacíficas. El Partido Liberal se encontraba dividido entre las candidaturas de Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, pero las elecciones las ganó el conservador Mariano Ospina y este pues nombró un gabinete bipartidista, tomó en cuenta tanto liberales como conservadores y lo nombró pues de Unión Nacional. Y también tenía una forma de gobierno con un tinte económico. Él buscaba, digamos, convertir al país en una gran empresa. El ideal era vivir una vida cara. Sin embargo, pues esto no ocurrió. La vida no valía nada debido a esta violencia que se desató en los pueblos y en las ciudades con la lucha entre los partidos. Y pues en ese momento que Gaitán era el jefe del liberalismo, pues se retiró del gobierno de unidad nacional, a pesar de que la mayoría del país era liberal. Y pues se instauró un gobierno conservador que era minoritario. Entonces, pues dado esto, para mantener poder recurrieron a la violencia. Ahora bien, pues inicialmente la violencia se trataba de una estrategia más que todo electoral para que el Partido Conservador pues no perdiera el poder que había recuperado dado la división liberal y pues también esto se contribuía como al enfrentamiento ideológico entre ambos partidos. Por otra parte, pues la violencia también tenía un pretexto religioso, dado la firma del Concordato de la Santa Sede, y esto también era reforzado por la incitación de los obispos y curas a realizar una cruzada antiatea, antimasónica e incluso anticomunista. Y pues por último también tenía causas económicas, ya más que todo ligadas como a las luchas agrarias que se dieron en los años 20, los cambios sociales de los 30 con la industrialización y la aparición del proletariado urbano, además de pues de que llegó esta nueva ideología foránea que con la Segunda Guerra Mundial, que fue el comunismo. Bueno, respecto a la parte económica, pues la violencia se justificó en la teoría económica desarrollada por Lochlin Curry, el cual él predicó el desarrollismo, que es una forma hostil hacia pues, la idea de la reforma agraria, consideraba el agro como tal como una forma arcaica, consideraba que una política económica exitosa pues no debía buscar mejorar como la situación económica de los campesinos de la zona rural, sino que ni siquiera intentar educarlos, llevarlos hacia las ciudades, urbanizarlos y centralizarlos en las fábricas, pues según la revolución industrial que se estaba dando en la época. Y bueno, como tal, los resultados de esto fue el desplazamiento forzado y la urbanización informal en las ciudades, las cuales pues crecieron
exponencialmente, también debido porque estas eran menos peligrosas que el campo y pues como consecuencia creció la producción industrial, que fue también pues ayudada porque por el desplazamiento campesino que a los cuales pues se les pagaba bajos salarios. Esto también generó huelgas, pero pues resultaron derrotadas y concluyeron en la expulsión pues de los dirigentes de las mismas y en el debilitamiento de los sindicatos. Sin embargo, pues habían buenos resultados económicos, dado pues que había este boom internacional de la posguerra mundial y que el café se estaba vendiendo internacionalmente a altos precios. Pero aún así continuaba la violencia de la lucha bipartidista que se escaló hacia la zona rural, donde empezaron a montar una violencia de resistencia que era liderada por Gaitán, el cual el 7 de febrero de 1948 hizo la llamada Marcha del Silencio en la que abogó por la paz y la piedad para la patria. Eh, la respuesta a esta manifestación vino 2 meses más tarde, el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Gaitán, lo cual se conoce como el Bogotazo. Bueno, entonces, pues de esta manera, el 9 de abril de 1948, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, el cual era un individuo que pues hizo algo sin precedentes en la historia de Colombia, que fue que descubrir pues el pueblo como una fuerza política. Entonces, por tanto, pues las clases sociales dominantes le temían debido a que dominaba al pueblo. Entonces, Gaitán denunciaba a dichas clases dominantes bajo el nombre de oligarquías, ya que lo que pretendía era conducir la voz y las ideas del pueblo hacia un cambio político y social. Y pues dado que representaba una amenaza hacia el Partido Conservador, lo mataron. Entonces, una vez ocurrió este hecho, nombrado comúnmente como el Bogotazo, el pueblo procedió a intentar vengarlo, matando a su asesino y comenzó a prender fuego a los diferentes edificios del gobierno, a quien culpaban pues por este hecho. Incendiaron los ministerios, el Palacio de San Carlos, incluso el Palacio Arzobispal y varias iglesias, también como el transporte de servicio público. Entonces, pues pasado este hecho, el Partido Liberal se dirigió hacia el presidente Mariano Ospina para proponerle la reanudación de la Unión Nacional y pidieron su renuncia, a lo cual pues Ospina se negó y en la noche pues llegaron las tropas enviadas desde Boyacá y pues finalmente se restableció el orden en la ciudad de Bogotá. Al cabo de 2 días, los dirigentes liberales se pusieron de acuerdo con los conservadores para ya finalmente atenuar la situación antes de que pues, se tornara a proporciones revolucionarias. Bueno, sin embargo, el asesinato de Gaitán no tuvo repercusiones pues, solamente en Bogotá, sino que tuvo manifestaciones en las demás ciudades importantes de Colombia, como Cali, Medellín, en Ibagué, incluso en Barranca Bermeja. Y se culpó al comunismo como la ideología que llevó al desarrollo de dicha violencia. En la novena conferencia panamericana que se reanudó en Bogotá después de 4 días de lo sucedido, el general Marshall propuso una alianza de todos los países del continente para la represión de los movimientos subversivos de origen foráneo, es decir, el comunismo. Entonces, pues así se creó la Organización de los Estados Americanos y en el mundo empezó la Guerra Fría, mientras que en Colombia empezó la violencia. Bueno, ahora bien, pues tras el Bogotazo vinieron meses de fingida tranquilidad pues para la capital y para las ciudades en general. En Bogotá, los jefes liberales, junto con el presidente Ospina, decretaron pues nuevamente un gobierno de unidad nacional y pues el orden en Bogotá fue restablecido por las tropas del ejército que vinieron desde Boyacá. Pero en la zona rural del país pues empezó a levantar la autodefensa liberal que fue vaticinada por Gaitán y pues poco a poco la violencia liberal conservadora, tanto oficial como civil, pues empezó a extenderse por todo el territorio nacional. Sin embargo, pues en las ciudades esta paz tampoco duró mucho. Digamos que
ocurrió el hecho en el que en el recinto de la Cámara de Representantes se enfrentaron a balazos los parlamentarios liberales y los conservadores, por lo que los liberales pues pretendieron llevar a juicio político al presidente Ospina y este pues respondió cerrando el Congreso y decretando el estado de sitio. También pues las demás instituciones públicas fueron purgadas de los magistrados liberales y se convirtieron en conservadoras. También se creó las policías informales y paralelas que pues estaban al servicio del Partido Conservador, al igual que el ejército, que pues se supone que su composición es teóricamente apolítica, pero en realidad cada institución pública en este momento de la historia pues se encontraba, tenía una realidad bipartidista. Bueno, y ya digamos que pues esto concluye la época de los años 40 y a medida pues que se acercaban las elecciones presidenciales de 1950, pues el Congreso fue clausurado y pues bajo el estado de sitio se endureció la represión contra el liberalismo. Entonces pues creció tanto la violencia que un altercado pues ocasionó que el Partido Liberal retirara a su candidato y pues las elecciones presidenciales se celebraron solamente con Laureano Gómez, que era del Partido Conservador, y finalmente las ganó. Bueno, ya para este entonces, pues la década de los 40 había terminado y digamos que con la década de los 50 empezó el gobierno de Laureano Gómez, el cual instauró pues un mandato respaldado por la Iglesia que también reposaba en las policías paralelas, irregulares y secretas que se habían creado en los años anteriores, mientras que la violencia continuaba creciendo en todo el país. Al cabo de un año de mandato, el presidente Laureano Gómez tuvo que retirarse pues por razones de salud y dejó encargado a Roberto Urdaneta Arbeláez, pero esto empeoró las cosas ya que pues en los campos, en las zonas rurales, la lucha se incrementó y se empezaron a organizarse guerrillas liberales. Ya después, el general Gustavo Rojas Pinilla se instauró en el poder y a pesar de que al principio su mandato generó amplia aceptación, detrás de digamos que tenía un tono ultraconservador, por lo tanto, pues su gobierno se tornó en una dictadura tradicional y militar. Entonces, eventualmente pues, se fue acumulando el descontento de el pueblo y paulatinamente los insatisfechos se organizaron en un frente civil de oposición a su gobierno hasta que pues finalmente fue sacado del poder. Vamos a hablar sobre el enfrentamiento entre partidos en la época de violencia. El enfrentamiento político en Colombia no trajo paz ni democracia, es más, solo lo contrario, estuvo lleno de escándalos, corrupción y asesinatos. Podríamos decir que su fracaso fue más que inminente, pues la sociedad en ese momento proclamaba un cambio y por supuesto las consecuencias no se hicieron esperar. Y eso es lo que actualmente conocemos como la época de la violencia. Ahora les traigo algunos datos importantes sobre este enfrentamiento y sobre esta época. El primero fue que se caracterizó por los fuertes enfrentamientos entre liberales y conservadores, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucción de la propiedad privada. El segundo fue que lo que llevó a este enfrentamiento político fue el hecho de que el Partido Liberal llevaba casi 16 años con el poder de la presidencia. El tercero es que las rivalidades entre partidos comenzaron muchísimo antes, más o menos desde el 46, pero estas rivalidades se intensificaron y dieron inicio a la época denominada como la violencia hasta el 48 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El cuarto y último es que la violencia tuvo su inicio en el gobierno del conservador Mariano Ospina. Ahora vamos a hablar un poco sobre los grupos armados que se crearon en esta época. Los chulavitas, un grupo armado conformado por campesinos conservadores procedentes de la vereda de Chulavita en el departamento de Boyacá. Este grupo fue reclutado con el fin de restablecer el orden en Bogotá por la policía boyacense. Las guerrillas liberales, las cuales procedían de diferentes partes del país como Antioquia, Santander, Tolima y los llanos orientales, se conformaban por miembros liberales denominados como bandoleros.
los cuales luchaban contra los chulavitas porque estos llegaron a sus regiones a cometer asesinatos. Las zonas más afectadas de nuestro país con este enfrentamiento político fueron Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Huila, Risaralda, Quindío y el norte del Valle. ¿Cuál fue la solución para este conflicto? Pues este enfrentamiento conocido como la violencia finalizó en el 53 con la creación de algo denominado como Frente Nacional, lo cual consistió en turnarse la presidencia entre liberales y conservadores con el fin de acabar esta gran rivalidad que tenían desde el 48. Conclusiones. Por lo tanto, queda claro que los enfrentamientos políticos en el país han traído una inestabilidad en todas las áreas en sí, y no es conveniente que vuelva a ocurrir, por lo que queda de ejemplo la denominada época de la violencia.